3:07. Continúa nuestro programa en la cadena SER, como siempre. Gracias por toda vuestra participación y, en fin, estamos en la encrucijada, ¿no? Siempre en la encrucijada. Hemos mirado a lo profundo del alma humana, a lo demoníaco y a lo luminoso que todos tenemos. Hemos visto cómo científicos que estaban a punto de encontrar algo importante sufrieron un final abrupto. Hemos también comprobado, por desgracia, cómo está el planeta ahora mismo, con acciones incomprensibles, teñidas de una cuestión que tiene que ver con la religión y la fe, que tendría que ser todo lo contrario, aunque no lo ha sido a lo largo de la historia casi nunca. Ahora, quizá como alivio, ¿no? ¿Por qué no miramos hacia las alturas siderales? Vamos a hablar de un congreso. Ha ocurrido con mucha polémica en Estados Unidos. Se habla de extraterrestres, además por parte de personajes que os van a sorprender por su currículum. Y en el fondo, ¿qué queréis que os diga? Después de lo que hemos contado, después de toda esta densidad oscura, al final eso de buscar hermanos cósmicos resulta hasta un alivio. Sí, como diría Michel Jarre, oxígeno que viene de muy lejos. Oxígeno porque incluso personas que manipularon información en Estados Unidos parece que ahora hablan y que dicen, esto es para atarse los machos realmente, las mismas personas que censuraron casos, que los manipularon, que intentaron hacer creer a la opinión pública que los ovnis eran una patraña, un viejo sueño digno de los niños, pues ahora aseguran que los vieron. No solo a los aparatos, también a los presuntos tripulantes, y esto es una cosa sensacional. Compañero Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Congreso polémico, ¿verdad? Un congreso polémico que además podemos decir que es la explosión de algo cuyo germen se remonta algunos años atrás, concretamente a 2 puntos. En 2001, Iker, en el mismo lugar en el que esto ha ocurrido, en el Club Nacional de Prensa de Washington, se produjo un primer encuentro entre un grupo de ufólogos dirigidos por Steven Greer, un personaje del que ya hemos hablado en Milenio 3, relacionado con, por ejemplo, con el Ser de Atacama, tan de actualidad ahora mismo, y con su polémico documental Sirius. Bueno, él es el director de un grupo denominado Proyecto Revelación, que en 2001 ya convocó a los medios de comunicación para hacerles lo que él denominaba importantes revelaciones sobre la realidad del fenómeno OVNI. Luego, en 2011, hace apenas 2 años, este mismo grupo promovió una petición a la población norteamericana que fue trasladada a la administración Obama y que ésta se vio obligada a responder. Recordarás que hubo pues un gran impacto en los titulares, ¿no?, de la prensa, porque el gobierno de Estados Unidos respondía a esa pregunta, respondía sobre las supuestas comunicaciones del gobierno con extraterrestres. La Casa Blanca se vio obligada a decir, bueno, pues que no contaba con ninguna prueba de que existiera vida extraterrestre ni de que estos seres hubieran visitado la Tierra. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente que no se quedó contenta, digamos, con esa explicación, que esperaban algo más, ha vuelto a reunirse ahora, Iker. Ha ocurrido entre los días 29 de abril y 3 de mayo. Han sido varios días, 6 horas al día de ponencias ante un comité, Iker, un comité que seguía los mismos esquemas y imitaba la forma en la que se llevan a cabo las comparecencias ante las comisiones del Congreso de Estados Unidos. Uh-huh. Ante 5 excongresistas y un exsenador del gobierno de Estados Unidos desfilaron 42 testigos y especialistas, entre los cuales, y esto seguramente que te va a sorprender, encontramos nombres muy conocidos en el mundillo OVNI. Allí estaba Edgar Mitchell, el exastronauta. Caramba. Estaba, por ejemplo, Stanton Friedman, el famosísimo físico y ufólogo que lleva un montón de años dedicándose a estas cosas. Estaba el doctor Roger Leir, este médico especializado en supuestos implantes extraterrestres. También estaba Jesse Marcel Jr., el hijo del principal testigo del caso Roswell. El hijo de Jesse Marcel, madre Efectivamente, mía. Nick Pope, el ufólogo que trabajó durante más de 20 años para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. Bueno, una larguísima lista, como te digo, de 42 testigos y especialistas. Bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar, porque Diego Marañón ha hecho un poco de corresponsal, nos extrae algunas declaraciones que os van a sorprender de verdad, y por supuesto vías de contacto abiertas, Nave del Misterio y milenio3@cadenaser.com. Carmen muy atenta con todos los mensajes. ¿Por qué? Porque hay rotundísimas declaraciones, y bueno, vosotros podéis opinar perfectamente. Como digo, a mí me suenan
casi alivio, ¿eh? Yo luego ya, si queréis, entramos en profundidades, pero alivio después de lo que hemos contado. Extraterrestres y sobre todo, Diego, a mí me parece muy importante, si esto es así, quiero que me lo cuentes, que una de las personas que se convirtió, bueno, como han asegurado que ha pasado en España, algunos ufólogos han dicho, y yo, porque hay que mojarse, personalmente en los casos que he investigado, en alguno de los casos he visto que esto ha pasado, como en España se han manipulado, o más bien se ha obviado información, o se ha eliminado información, o no se ha encontrado información, claro, después de lo que hemos contado los científicos, no se ha encontrado información interesante para sucesos que conocemos muy bien y que han ocurrido en nuestro país con militares implicados. Esto hay que dejarlo claro. Bien, pero claro, por otro lado, lo que pasa en Estados Unidos, como todo lo que pasa en el país de las barras y estrellas, va mucho más allá. Y es que personas que se encargaban de, bueno, maquillar esa información, incluso hacer que el público creyese desde los años 50, 60 que eran fraudes, resulta que dicen, no, es que yo los he visto. Me parece tremendo, es el caso de Richard French. Sí, vamos a escuchar ahora en los próximos minutos varias de las declaraciones más impactantes que han tenido lugar en este congreso, pero quizá una de las que ha calado más la atención en los medios ha sido la de, como dice Richard French, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya declaración llamó la atención debido a dos causas principales. Y que la primera es su confesión de que por aquel entonces él no era precisamente creyente y que uno de sus objetivos como miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos era desacreditar el fenómeno. Él lo contaba así. Todo el tiempo, durante aquel periodo de 12 años, mi trabajo prioritario como miembro de la Fuerza Aérea fue desacreditar el fenómeno. En otras palabras, me inventaba una serie de explicaciones. Decía, ha sido biogás o gas de los pantanos o cualquier cosa que se me ocurriera para convencer al gran público y mantener el nivel de secretismo. Qué bonito, antes hablando de músicas precisamente con el 40 aniversario de Tubular Bells, yo le decía a Javier Sierra en el pequeño estudio de las músicas, de alguna forma, que nadie me vais a permitir esta nota nostálgica, pasarán años, décadas, nadie para mí ha puesto sonido a lo que debe ser el espacio, como lo hizo en el año 76 un creyente en los ovnis, Jean-Michel Jarre. Este corte Oxígeno 1 que nos pone Noel Calero, acompañado pues más de 20 años de radio, parece mentira en mi persona, y para mí es el fondo cósmico, las llanuras interminables, la eterna posibilidad de que haya seres más allá de las estrellas y que estén preguntándose las mismas cosas que nos preguntamos nosotros. Ahora bien, que un responsable de esa forma de comunicación sobre los ovnis, que ha sido tan importante porque hablamos de Estados Unidos, que es el país que ha irradiado la forma de comunicar sobre los ovnis al resto del mundo, pues imaginemos en España con las bases norteamericanas, ¿no? Ordeno y mando sobre este tema, gas de los pantanos, luces provocadas por fenómenos naturales, incluso rayos en bola, todo esto que luego se ha adaptado, ¿no?, a diferentes casuísticas en diferentes países. Resulta que por lo menos uno valiente, con redaños, dice, ¿estará en lo cierto? No lo sé, pero es singular lo de este país, ¿no? Va a un congreso y dice, es que yo me encargaba de mentir, Diego, es tremendo, ¿no? Sí, además, este hombre, Richard French, ha confesado que durante aquella época en la que le ocurrió esto que vamos a escuchar, él era uno de los investigadores principales del proyecto Libro Azul. Bueno, mientras él se encontraba colaborando en este proyecto, sus superiores le llamaron un día y le dijeron que tenía que desplazarse a Canadá, a la ciudad de San Juan de Terranova. Allí se encontraría un panorama bastante peculiar e incluso podría ser testigo de la presencia de dos seres. Primero vamos a escuchar al propio coronel retirado de las Fuerzas Aéreas contar qué es lo que se encontró cuando llegó a esta ciudad. Lo que vi entonces fueron dos ovnis, situados uno al lado del otro, pero al principio no pude ver a los seres que aparecieron después. Luego, al cabo de un minuto, tan pronto como alcanzó la superficie, aumentó su velocidad hasta unos 400 kilómetros por hora. Unos 20 minutos después volvió, desaceleró, para luego sumergirse otra vez junto con el otro ovni. Unas 2 horas después, y tras haber estado todo ese tiempo, supongo que reparando el aparato, los dos objetos salieron juntos a unos 160 kilómetros por hora, acelerando de nuevo hasta los 400 kilómetros por hora, hasta que les perdimos de vista y desaparecieron.
Seguimos en este vuelo cósmico. Es que esta persona, Diego, ha asegurado, sin rubor ninguno, que pudo ver no solo aparatos, sino seres. Sí, aparatos sumergidos en un lago a unos 20 metros de distancia. Él fue testigo de este espectáculo. Él los describe como naves de unos 5 metros y medio de diámetro que flotaban en aquel momento debajo de la superficie del agua y que, como hemos escuchado en un momento determinado, salieron de la superficie, emergieron y desaparecieron a gran velocidad. También describió en esa comparecencia Iker a los seres que había allí. Él decía que eran entre 60 y 90 centímetros, de color gris claro, muy delgados, brazos largos con 2 o 3 dedos y la parte superior de la cabeza mucho más amplia que la línea de la mandíbula, sus ojos muy inclinados, sin pupilas. Él se justificaba diciendo: parece que es la típica descripción de las películas, pero es que realmente eran así. ¿Cómo se queda el cuerpo, Pérez Campos, escuchando esto? Pues recuerda muchísimo al caso de Cisco Grove, que es otro de esos clásicos de los que ahora hemos vuelto a tener novedades. Y es sorprendente, ¿no?, que de pronto en este siglo empecemos a tener novedades de esos casos que coparon las portadas de algunos diarios nacionales y que llegaron a España también. Y lo que más me llama la atención también, Iker, es que esta información que nos está dando Diego, apenas le hemos prestado atención, pasa completamente desapercibida y quizá el fenómeno OVNI está en plena decadencia porque nos hemos habituado a ellos. Carmen, no sé qué opinarás tú, son declaraciones muy sorprendentes, yo creo que inimaginables en España, creo yo. Y yo no sé también el calado, ¿no?, que vas observando en nuestras redes y en nuestra comunicación, porque cada uno pensará lo que quiera, que si es un grupo de personas que son muy crédulos, que son justo individuos que pertenecían a comisiones y que seguramente en esa comisión habrá otros que sigan siendo escépticos, lo que uno quiera, pero decir que ha visto seres ovnis sumergidos, un tipo que se encargaba de censurar la información o cambiarla, bueno, ojalá tuviésemos ejemplos así en España, ¿no? Bueno, son arrepentidos, ¿no? Sí, oye, qué buena definición, sí señor. Arrepentidos del fenómeno OVNI, ¿no? Cumplían también unas órdenes, que era el negar todo lo que estaba ocurriendo en los cielos. Pues aquí se ha hecho, en España ya sabemos que en algunos casos con objetos volantes no identificados se han dicho que lo que eran chimeneas, o sea que es que también tenemos a esa gente que intentaba hacernos creer que los cielos no se estaba viendo nada, que a pilotos de caza les decía que lo que habían visto pues era el simple reflejo de la luna, por ejemplo. No se lo cree nadie y muchos de esos puede que algún día se arrepientan de esas informaciones falsas que emitieron. Bueno, oye, esperemos que cunda el ejemplo. Sí, qué buen libro, no sé, lo he visto, ¿no? Como aquel de Pérez Mateos, importante en los 70, Los confinados. He visto la típica edición de Plaza y Janes antigua, lo digo así como lo siento. Qué gran libro sería ese, ¿no? Los arrepentidos. Pues nada, ponte a ello. 3 y 20 minutos, pero hay muchas más sorpresas. Luego iremos con mensajes, Iker, ¿no? Pasa una cosa, me recordaba a mí, este es en el fenómeno OVNI, pero también hemos tenido policías, por ejemplo, que cuando ya no están ejerciendo es cuando deciden hablar. Como nuestro amigo Negri y tantos otros, exactamente, ¿no? Ya no hay presión del puede cargo. Que también eso pase en España. Parece que se va abriendo un poco. Antes era imposible que contaran que unos policías casi sacan la pistola ante un fenómeno paranormal. Hoy en día ya se puede contar. Bueno, estamos aquí desde luego, ponemos el micrófono, cualquier arrepentido que haya estado en nuestro país porque... En fin, si hablásemos de lo que algunos sabemos, es decir, es evidente que ha ocurrido, ¿no? Pero sigamos con este congreso polémico, porque se mezcla de todo, imagino, ¿no? Pero nos interesa la declaración para que vosotros penséis libremente. Esto pasa en Estados Unidos, como apuntaba muy finamente Javier Pérez Campos, y qué poca atención, ¿no? Quizá porque no interesa. Más protagonistas, más, de alguna forma... rueda de prensa que vamos a examinar, Diego. Sí, fíjate, uno de los que arrancaron en más aplausos del público, que se ganaron a la audiencia porque, bueno, realmente ves los vídeos de sus intervenciones y tiene un don de gente impresionante, es el señor Mike Gravel, que es un ex senador demócrata. Él fue senador por Alaska entre 1969 y 1981. Fíjate de qué cargo estamos hablando, que incluso este hombre fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2006. Madre mía. Él ponía
honestamente en duda algunas de las afirmaciones que estaba escuchando, por lo increíble que le parecían, pero reconocía sentirse bastante preocupado e impactado por lo que allí se estaba diciendo. Lo escuchamos. Es el colmo de la arrogancia humana pensar que somos los únicos seres con conciencia en las galaxias. Eso es arrogancia humana en su peor sentido. Lo que me inquieta es, después de haber escuchado los testimonios de ustedes cuatro y de haber leído los informes que han preparado para esta audiencia, es la cuestión del secretismo en sí mismo. ¿Por qué es necesario este secretismo? Y les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué amenazas creen que existe para la seguridad nacional? ¿Qué acecha esa seguridad? Interesantísimo el debate, el Congreso, muy a la americana. ¿Y qué respondieron, Diego? Bueno, pues uno de los que intentó dar alguna respuesta es ni más ni menos que el ex viceprimer ministro de Canadá y ex ministro de Defensa. Él estuvo sirviendo durante un total de 23 años en el gobierno de ese país, de Canadá. Él se llama Paul Hellyer. Remarcamos, Diego, ministro de Defensa de Canadá. Sí, ex ministro de Defensa y ex viceprimer ministro del país, nada más y nada menos. Así intentaba contestar o por lo menos dejar claro su postura totalmente creyente en la realidad del fenómeno, a preguntas como las que le había hecho hace nada Mike Gravel. Como les he dicho, mi nombre es Paul Hellyer. Soy el exministro canadiense de Defensa. Serví durante 3 legislaturas, durante un total de 23 años y medio, como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa tuve conocimiento de informes de avistamientos OVNI. Y lo que creo es que hoy estamos debatiendo sobre un tema imponente, gigantesco. Y el pueblo de América y todo el mundo tiene el derecho a saber qué está ocurriendo porque forman parte de ello. Los OVNIs son tan reales como los aviones que sobrevuelan nuestras cabezas. De verdad, de alguna forma, qué envidia sana, ¿no? Aquí cuando tuvimos un debate similar o cuando han ocurrido acontecimientos donde las autoridades han intervenido, ha acabado eso como el Rosario de la Aurora, ¿no? Las famosas conferencias del 92 en el Escorial, donde de alguna manera se pone sobre la mesa que los ovnis van a dejar de ser secretos. Pero luego, bueno, ya contaremos esa parte de la historia, si no lo hemos contado ya, ¿no? La larga y extraña historia de los ovnis, el ejército y las autoridades españolas. Qué envidia, pues por la claridad y el intercambio de ideas, sean más delirantes, menos, más conspiranoicas, más oscurantistas. Último protagonista, Diego. Bueno, pues el último protagonista y el que pone de alguna manera el colofón o la conclusión a todas las intervenciones que acabamos de escuchar va a ser Robert Wood. Este hombre es exdirector adjunto de la compañía McDonnell Douglas y actualmente se dedica a investigar el fenómeno OVNI a lo largo y ancho de Estados Unidos. Él tenía serias dudas, incluso morales, de cómo estaba la situación actual y qué es lo que había ocurrido o por qué causas nos encontrábamos ahora mismo, por ejemplo, en el Club Nacional de Prensa de Washington debatiendo sobre estos asuntos. Y él lo expresaba así. La conclusión a la que hemos llegado es increíblemente salvaje. Creo que nuestros gobernantes han salido victoriosos en su labor de mantener en secreto el mayor evento de la humanidad, mientras gastaban de forma encubierta cuantiosas sumas de dinero en crear recursos marginales ocultos y en detener el avance de la tecnología. Hasta que podamos cuantificar la amenaza alienígena, ¿cómo podemos saber si eso ha estado bien o no? Esperemos, quizás con la ayuda de alguna raza extraterrestre y pacífica, que se haya hecho lo correcto. Creo que el pueblo americano se merece saber la verdad. Hemos pagado por ella. Esto ya es una declaración absolutamente convencida, para algunos quizá en exceso. Y observando todas las ponencias, todo el clima, todas las críticas, que imagino que habrán sido muchas, ¿cuál es tu conclusión, Diego? Bueno, pues que estamos ante un momento bastante decisivo, ¿no?, en la historia de los ovnis, por lo menos en Estados Unidos. Como dices, críticas ha habido, sobre todo porque los 5 excongresistas y el exsenador que se prestaron a participar en este evento organizado por Steven Greer lo hicieron cobrando $20,000 por 5 días. Eso ha dado pie a críticas por parte de los escépticos, de los más críticos con el tema OVNI. Y escépticos que hubieran cobrado lo mismo o pedido más, ¿no? Por Como supuesto, acostumbran en este país también. Por supuesto, y lo han hecho, lo sabemos.
Pero bueno, me parece un paso bastante valiente, y de esa valentía da fe también el propio eslogan de este encuentro, un eslogan que decía: si el Congreso no hace su trabajo, la gente lo hará. Pues fíjate que a mí me gusta esa actitud, y mira que hemos sido, y soy crítico con muchas tendencias y a veces declaraciones grandilocuentes donde no hay prueba, aunque en estos temas poca prueba puede haber, pero en fin, cuando se pasa uno de frenada. Pero me gusta la actitud, ¿no? De decir, si no lo hacen los políticos, lo hacemos nosotros. Y al final el mundo va por esa vía. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurre. Quédate por allí, Diego. Un abrazo, compañero. Hasta ahora. Nos metemos ya en territorios un poco más tenebrosos. Tenemos la historia de un hotel donde quizá sea mejor no pernoctar. Antes, ¿algún mensaje a destacar, Carmen, sobre lo que hemos escuchado? Sobre ese extrañísimo congreso por la apertura de la presencia extraterrestre. Bueno, aquí por 20.000 yo creo que muchos de los arrepentidos cantaban, ¿eh? Tal y como está la cosa. Sí, lo que pasa es que se mueve mucho Parné, que diría aquel, ¿no? Dentro de Stephen Greer y sus grupos, cosa que no me parece mal, porque ojo, qué personaje. Sea lo que piensa, ojo, y se pase, como digo, en sus cuestiones en ocasiones parece evidente, pero ese entusiasmo, no sé, yo debo tener una mente igual muy liberal para esto, o es así, ese hombre hecho a sí mismo y que dice, me da igual, lo hago yo, lo construyo yo, a mí eso me encanta. Y Greer, creo que en eso es un adelantado, porque el documental, recordamos amigos, lo hizo gracias a la participación de las personas que querían, es decir, con el crowdfunding, es decir, aportando pues el señuelo monetario que uno quiera, uno contribuye a que se haga ese documental a través de la red. No hace falta una compañía, no hace falta el permiso de nadie. En el fondo es trabajar de alguna manera en libertad y para quienes tú consideras. Uno canta su cantar a quien quiere. Y entonces esto me parece interesante. ¿Podrá llegar a algún lugar o no? Pero es muy interesante. ¿Le parecerá lo mismo a nuestro público? Pues mira, Guillermo Arangüena dice, como decía JJ Benítez, tengo muy claro que los ovnis son astronaves no humanas. Diferentes civilizaciones nos visitan desde siempre. Hasta en la Biblia hay ovnis. El carro de fuego de Elías, el ejemplo más claro. Ezequiel vio una nave, un carro volador, decía, ¿no? Exactamente. Rubén Sánchez García, en el cielo pasan cosas raritas. Yo vi un ovni hace 13 años en Tenerife Sur. Coco Fernández, si ya les ha costado a los expertos aceptar que el cromañón y el neandertal sí pudieron cruzarse, e incluso dicen que podemos tener aún genes neandertales, ¿qué no van a hacer con material, llamemos, extraterrestre? Nancy, ¿y de qué cosas nos enteraremos dentro de 20 años que están pasando ahora y se esconden al público? Es Jorge una buena reflexión. González, que los ovnis existen es irrefutable. Creer que estamos solos es muestra de la vanidad humana. Johnny dice que le recuerda el documental Moon Racing, que denuncia que la NASA ha ocultado información de ovnis en la Luna. Bubú, aunque nunca se sabe, quizás sigan con su trabajo de desinformación haciendo estas declaraciones. ¿Arrepentidos? Silian, las fuerzas aéreas siempre han ocultado información sobre sucesos extraños asociados a fenómenos paranormales. Y Daniel Polinario dice, creo que sí, se sabe más sobre estos seres, lo que pasa que hay algo que no interesa que se sepa. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso nos Están muy preguntamos conspiranoicos nosotros. nuestros Sí, oyentes, pero como todo en el todos mundo. los casos, porque con los vídeos que han salido sobre ese atentado que se ha producido en Londres, pues hay muchos que se creen que esas imágenes están manipuladas. Jo, ¿ves? Estamos ya en el umbral que no creo que sea bueno para el pueblo, para todos nosotros, sinceramente Se ha lo dicho digo. de todo, ¿eh? Pero el umbral de que nadie sabe que es verdad y que es mentira es ya muy complicado, ¿eh? Es ya muy complicado porque Sí, es porque cuando puede empezar la manipulación de verdad. En las imágenes es verdad que desde algunas tomas no se ve la sangre que tenía que haber debajo del cadáver. Bueno, hay muchas cosas que para nuestros oyentes no casan en esos vídeos. Ahora también cuidado, yo lo digo por la higiene mental también, ¿eh? Cuidado, así como muchas veces personas muy arriesgadas creo que sin darse cuenta en ocasiones tocan palos que son interesantes, cuidado porque también la deriva de no creer nada absolutamente, cosa que no me extraña viendo cómo están los poderes, ¿no? Pero no creer ya nada por naturaleza también puede hacer que nos pongamos unas orejeras y veamos cosas donde no hay, ¿no? Claro, ¿dónde está el término medio? Es difícil manejarse hoy en día porque todos sabemos que todo se puede manipular. Así que el panorama de juego es que no se parece a nada de lo que ha habido a lo largo de la historia. Por eso todas las personas ya dudan. Algunos no dudan nunca.
esa gente sí que es peligrosa, los que no dudan nunca y creen que la verdad está ahí, pero, sea cual sea su verdad, pero los que también dudan de todo, acaba siendo eso una paranoia que hacia dónde conduce, ¿no? En fin, este es el terreno de juego, y en el terreno de juego a veces surgen historias dignas de otro tiempo. ¿Habéis oído hablar del Hotel 33? Nunca mejor dicho, lo que ha contado la Carmen es ejemplo que vale perfectamente, que tiñe esta historia también. ¿Dónde acaba la ficción? ¿Dónde empieza la verdad? Pues se sabe poco de esa franja que divide esta historia entre la realidad y la ficción. Y nos llega y se convierte de pronto en noticia, a pesar de tener más de 50 años, porque Nicolas Cage, siempre ávido de misterio y una persona que fija su mirada en historias que nos interesan a nosotros, pues lo ha vuelto a hacer. Ha fijado en este caso su atención en un caso mítico que ocurre en Estados Unidos, en la zona de Pensilvania, en la localidad de Williamsport, y que es desde luego, de ser cierto, uno de los grandes enigmas de esos misterios norteamericanos. O sea que tú también tienes tus dudas, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas y muchísima gente tiene sus propias dudas, y ahora vamos a ir contando por qué. Me parece interesante porque no es que digamos que esto sea real o no, sino que está en el umbral. Hay personas en la red, y incluso policías, que dicen que esto es verdad, y otros que están ahí diciendo que esto es una especie de manipulación. Vamos a ver qué opináis. Para algunos es, de hecho, una forma de marketing viral extremo, y ahora comentaremos por qué. Pero, desde luego, hay también agentes de policía de la localidad interesadísimos en todo este asunto. La historia Iker empieza en el año 53. El 8 de mayo de 1953 se abre en esa localidad, en Williamsport, uno de los hoteles más lujosos de la época. Se lo bautizan como el Gran Hotel, y en la noche de apertura, en la noche en la que permiten el acceso a varios vecinos de localidades cercanas para hacer una gran fiesta de apertura, lo hacen a través de unas invitaciones. Es una fiesta privada, se permite el acceso a 32 personas, entre la gente que está allí trabajando y los huéspedes que van a pernoctar en esa primera noche de apertura del Gran Hotel. Y bueno, todo pasa con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad, con la calma de una fiesta a las afueras de Williamsport. Lo que ocurre es que a la mañana siguiente, cuando empiezan a llegar algunos medios de comunicación, nuevos huéspedes que quieren alojarse en el hotel una vez que ya se ha abierto oficialmente, al llegar a la recepción descubren que no hay absolutamente nadie. Empiezan a circular por algunas de las habitaciones, a llamar a las puertas, incluso algunos familiares de las personas que pernoctaban allí aquella noche, y descubren que no hay absolutamente nadie. El hotel está completamente vacío. Empiezan a llegar las autoridades, empiezan a registrar las habitaciones, allí no hay nadie, parece que todo el mundo se ha esfumado, 32 personas desaparecen en el interior de ese hotel, empiezan a buscar por los alrededores y no descubren absolutamente nada, y durante años ese caso sigue abierto, se sigue haciendo una búsqueda intensiva de las 32 personas que pasaron allí la primera noche de inauguración del Gran Hotel y no aparecen en ningún momento. De hecho, a día de hoy esas 32 personas seguirían completamente desaparecidas. Como decíamos, hay personas, hay autoridades que están investigando el tema todavía hoy. Por supuesto, desde el día siguiente a la inauguración es una especie de lugar maldito, ¿no? Porque automáticamente se precinta, se cierra, no se permite que nadie vuelva a entrar a ese hotel porque no se saben las causas de esas desapariciones. ¿Tuvo solo un día de actividad? Solo un día, solo duró un día. Esa apertura, por supuesto, apareció en algunos medios locales y, como decía, hay algunas autoridades, James McCarthy en este caso, un policía de Williamsport que todavía hoy sigue investigando el caso. Si quieres, vamos a escuchar lo que cuenta de esa primera desaparición. En ese momento desaparecieron 32 personas. Nunca se les ha vuelto a ver. Desde entonces la leyenda se conoce como la del Hotel 32. Lo que ocurrió es inexplicable, el paradero sigue siendo desconocido y el caso por las personas desaparecidas sigue abierto.
El edificio permaneció durante largos años abandonado, concretamente 40 años, hasta que un vecino de Williamsport, Timothy Miller, que había escuchado la leyenda una y otra vez porque los padres se la contaban a los hijos para asustarles con ese edificio abandonado a las afueras de ese pequeño pueblo, pues este hombre, Timothy Miller, decide reabrir el hotel para convertirlo en una especie de escenario de lo paranormal. Y de hecho aparecen recortes del Williamsport Sun-Gazette, 13 de noviembre de 1992. El titular dice: el viejo hotel será convertido en una atracción de turismo paranormal. Una vez más, el edificio es rehabilitado, se conserva la estructura, pero se amuebla en el interior, se colocan televisores, se vuelve a hacer una especie de sitio adecuando el lujo al momento de la época, pero jugando también con la leyenda negra que arrastraba el lugar. Y desde luego la atracción de feria es un completo éxito, porque la primera noche, de nuevo en la gran apertura, la segunda apertura del hotel, 40 años después, se llena por completo. Se ocupan todas las habitaciones por gente ávida de vivir una noche de misterio, y lo que ocurre, Iker, es que de nuevo, a la mañana siguiente, después de la primera noche, desaparece una de las personas que habían dormido allí. Se esfuma en el interior del hotel y no vuelve a aparecer. Él estaba entrevistando a uno de los sospechosos en relación a esta desaparición misteriosa. Durante el vídeo que tenemos, todo transcurre en la sala de entrevistas, que está completamente a oscuras, algo muy inusual, sobre todo porque la conversación se estaba grabando para después volver a ser escuchada por partes y poder así tener alguna idea. Y por alguna razón inesperada, el vídeo se pone en negro, y cuando regresa la imagen, el miembro de policía acaba de fallecer. No sabemos qué pudo pasar en los momentos previos a que esto ocurriera. Y es que, por si faltaban ingredientes, tenemos también una cinta de vídeo que parecen a veces necesarias en las leyendas urbanas, ¿no? En este caso estábamos escuchando de nuevo a James McCarthy hablando de lo que ocurre después de la desaparición de una persona más en el interior del hotel. Después de esa noche del 15 de enero del 93 pasa a bautizarse el lugar como Hotel 33. Y una vez más se vuelve a clausurar el lugar. No se puede permitir el acceso a nadie porque esta persona, en este caso un niño de 16 años, Jarrod Carr, ha desaparecido en su interior y no se sabe nada de él. Así que automáticamente la policía encarga la investigación a Richard Kaminsky, que es uno de los investigadores pues más importantes de la localidad porque había resuelto algunos casos anteriormente, y él estaba entrevistando a uno de los amigos de ese niño que había pasado la noche también en ese hotel. Y es en ese momento, según nos contaba James McCarthy, cuando las cámaras que están grabando el interrogatorio se apagan, y en ese momento en que se apagan, el investigador Richard Kaminsky cae desplomado en el suelo y fallece instantáneamente. Y como si fuera fruto de una maldición, a los pocos meses de esa nueva muerte y de esa nueva desaparición, porque el caso sigue abierto, según nos contaba James McCarthy, o según él hacía público, según esas investigaciones que él está llevando a cabo. Pues solo unos meses después, el lugar, ese hotel a las afueras de Williamsport, sufre un extraño incendio, nadie sabe muy bien originado por qué, y solo quedan unas cenizas que recuerdan a los vecinos toda la tragedia que allí ha tenido lugar. Tenemos unos investigadores excelentes del estado de Pensilvania que trabajaron junto a la Oficina Local de Investigación de Incendios, y una vez más el resultado fue inconcluso. Eso es lo que decía el informe. Decía que no podía determinarse la causa del origen del fuego, lo que es muy poco habitual. 3:41, nunca había escuchado esta historia. ¿Queda alguna declaración más, algún documento más para cerrar un caso que luego veremos, imagino que tiene diferentes caras y posibilidades, ¿no? Sí, es que James McCarthy, este miembro de las autoridades, se ha dedicado a investigar el tema a fondo y, según él cuenta, existen esos documentos, existen esas grabaciones que no pueden hacerse públicas, pero que se encontraron en una mudanza a un nuevo edificio de policía, una nueva comisaría. Y él nos cuenta que en ese periodo, antes del incendio y después de la segunda desaparición, hubo también un hecho luctuoso que de alguna forma preocupó a la localidad de Williamsport.
Estaban jugando en el hotel y haciendo gamberradas, rompiendo ventanas. Cuando volvieron no había pasado ni una semana cuando los dos chicos murieron en un accidente de barco. Así que la mayoría de la gente dijo que el Hotel 32 estaba detrás de todo aquello. Y ahora imagino que las personas que cuentan que esto es una realidad, por eso interesa a Nicolas Cage, y otros imagino que hablan de generar ya, y esto empieza a ponerse de moda y también es complicado, una especie de caldo de cultivo pues para llamar la atención sobre esta historia antes de que se filme incluso. Sí, se han barajado varias teorías, desde que las 32 personas que acudieron al hotel la primera noche pudieran formar parte de un grupo sectario que intentaban desaparecer del lugar y la mejor forma era creando esa leyenda negra de un edificio. Otra de las teorías es que podría ser un grupo de 32 comunistas que en plena Guerra Fría querían huir de Estados Unidos y la mejor forma de evitar que les persiguieran era crear ese halo de misterio y de esa desaparición. Demasiado buena historia parece, ¿no? Menuda imaginación. Claro, y existe una tercera teoría que es que se trata de una especie de hoax, ¿no? Como se dice, una leyenda urbana que de alguna forma ha ido creciendo y ha ido aumentando pues por internet y por las páginas web. Lo que ocurre es que Nicolas Cage estaba pues convencido de que era una historia real hasta el punto de que ¿Él está convencido o participa en la leyenda urbana? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, porque cuando Nicolas Cage se interesa por un tema, aparentemente podría ser que tuviera esa base real, ¿no? Lo que pasa es que en algunos sitios se está teorizando con que detrás de toda esta película hay un importantísimo equipo de marketing que llevaría meses e incluso años trabajando en esta tarea de marketing antes incluso de anunciar que se iba a empezar a rodar la película. Incluso como está pasando, que igual se desgasta esto también. Si se empieza a hacer esto y se acaba desgastando, peligroso. Biografías falsas, páginas de Wikipedia falsas, información simulando hemeroteca falso, para que uno vaya a investigar y diga, hombre, es verdad. Y resulta que no es verdad, sino que es una campaña montada, y esto es lo interesante, por equipos que generan una realidad. Porque claro, que desaparezcan 32 personas en un hotel y no se sepa nada. Claro, y lo sería que ocurre un caso además único en la historia, ¿no? Es que en Williamsport les suena un poco la historia, recuerdan que era algo que sus abuelos les contaban, pero claro, ha transcurrido relativamente poco tiempo, esto fue en el año 93, la última desaparición, y apenas se sabe mucho más. Así que hay teorías incluso como que se está intentando engañar a los propios miembros de la policía de Williamsport, incluyendo esas películas falsas en algunas cajas de mudanza. Se está diciendo que hay personas que, como por ejemplo este agente de policía al que escuchábamos, a James McCarthy, que podrían ser actores, claro. Aunque en este caso es cierto que James McCarthy aparece en otras noticias de la localidad de Williamsport. Y además, claro, entonces, ¿qué pasa? Al final acaba siendo un laberinto que le gusta mucho a Nicolas Cage, ¿eh? Recordemos La sombra del vampiro y cómo él traza con elementos reales, absolutamente reales y ficción, la historia de ese rodaje de Nosferatu, donde Dafoe hace de Shrek, realmente el protagonista de la película de 1921 de Murnau, y que se creyó, fue una leyenda urbana de los años 20, que era un vampiro de verdad, como Nicolas Cage tira de un lado y de otro del ocultismo, y al final nadie sabe qué ocurre, ¿no? Puede ser una historia similar. Sí, porque lo que les llama la atención además es que siendo un caso en el que han desaparecido 32 personas en 1953 y luego otra persona más, en total 33 desaparecidos sin dejar rastro, nadie hubiera centrado su atención en esta historia antes, y sea ahora cuando empiezan a aparecer recortes de prensa como el del Williamsport Sun Gazette, que es un periódico que realmente existe, pero que muestra ahora fotografías incluso de ese policía muerto en extrañas circunstancias. Así que, sospechoso. Claro, algunos están diciendo que esto podría ser parte de esa gran creación de un mito en torno quizá a una leyenda urbana real. Esa que me ha recordado en La Pinta, no sé, en La Pinta, esa historia como la de Rudolf Fentz, ¿no? El hombre que embozado en una capa negra y una ropa propia de otro tiempo y demasiado opaca, ¿no?, para el verano de Nueva York, es atropellado, y en su tarjeta van descubriendo que es casi un viajero en el tiempo, que ha desaparecido muchos años atrás, ¿no? Y que al final se supo, con grandes investigadores como Chris Aubeck en este caso, que todo esto provenía de una antiquísima tradición literaria, una especie de cuento transformado de remotísimas revistas del norte de Europa. Es decir,
Hay que tener cuidado con todo esto. Realmente son historias apasionantes. Nicolas Cage, ¿creía de verdad en esta historia o no? ¿Habrá algo de verdad? Bueno, seguiremos informando. Si tenéis información vosotros, por supuesto, aquí la guardamos pacientemente. Y Carmen luego además nos dará los ganadores, ojo, de ese concurso que ha sido récord del libro de Inferno. Vamos a hacer una cosa, que además me ha traído recuerdos muy raros esta historia que nos trae Diego Marañón. Atentos todos, porque Carmen, Javi, os voy a preguntar si algún programa en la niñez os marcó profundamente y os dejó eso, raras sensaciones. Lo que trae Diego es, nunca mejor dicho, sensacional. Luego tendré aquí una sorpresa musical que le he pedido a Fermín. Y a lo mejor, le ponen los pelos de punta a más de uno. Si es de mi quinta, del 73, igual sí. Luego lo comentamos, porque hablamos, Diego, de televisión y cómo programas que parecen infantiles se cuelan en nuestro cerebro y en nuestra alma de una forma demasiado tremebunda. Antes teníamos una historia por resolver con un porcentaje, una encuesta concreta. Carmen, no sé si tienes los datos por ahí. Uh-huh. Encuesta de la historia anterior. Sí, la historia bronceado en su punto, como sí. Nos comentará. Disolverse Diego. las entrañas a base de rayos uva. Sí, por darse tantos, por ir a una boda, ¿no? Por sí. estar tan guapa, pues al final se murió. Sí. Verdadero, 44,6%. Falso, 55,4%. ¿Qué dijo Noel Calero? Noel Calero no dijo nada, ¿no? Sí. Falso. ¿Diego? No, el Calero ha acertado. ¡Ha acertado! Resuenen las campanas. Sube la música, Noel. Sube la música. Haciendo el símbolo de la victoria porque era preocupante. Bueno, ya van 3. En internet incluso se ha difundido, ¿no? Que Noel ya es una especie de mito. Hay gente que cree que no existe, repito. Y claro, 3 de 38 ya, o 3 de 39, pues no está mal. No está mal. Va a la estadística. Menos mal que es falso, porque es una historia terrorífica. Sí, que nadie se preocupe, es una historia... Poco gore. Sí, es una leyenda urbana, Iker, que sí, la verdad es que, hombre, recuerda, si lo llevas a otro nivel, a esta famosa historia del huevo que acaba cocido si lo pones entre dos teléfonos móviles. Bueno, más o menos es un... Eso nunca lo había oído, qué terrorífico también. Sí, bueno, pues es como te digo, es una leyenda urbana antiquísima. Todo el mundo sabe que, bueno, a la larga, con los años, la exposición a los rayos UVA y a cualquier tipo de rayos, ¿no?, que vengan del sol, pues puede producir, algún tipo de cáncer, quemaduras superficiales, pero lo cierto es que en ningún momento, Iker, una sobreexposición... El efecto Prestes no. Sí, no puede provocar la cocción de nuestros órganos internos, así que tranquilidad en ese sentido. Menos mal, pero es que lo que viene a continuación, pido toda la atención del mundo, es que ha removido en mí algo, sí, un par de escenas que luego cuento. Es una historia de un programa de los años 70, no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, es un programa curioso, Iker, y además se hizo popular no en los años 70, como verás ahora, sino mucho más cerca en el tiempo. Yo no sé si tú tienes algún programa de televisión que recuerdes y que tenga esa capacidad, ¿no?, de que te haya marcado. Sí, luego lo voy a contar después de tu historia, porque bien. Terrorífico. Bueno, pues horrible. Horrible no, porque eran grandes profesionales, pero a mí me marcó. Vale, ahora me lo cuentas. Uno de esos programas en Estados Unidos se llamó Candle Cove, es decir, la ensenada de la vela o algo así. Se supone que era un show de marionetas que, según cuentan, se emitió en Estados Unidos a principio de la década de los 70. Marionetas chungas, ¿no? Marionetas extrañas, como de poca calidad, y que nadie acababa de recordar exactamente de qué iba la historia. Alguna gente empezó a preguntar por ello en internet, en foros, y a partir de ahí la historia fue tomando algunos datos de aquí, otros datos de allá, y bueno, unas décadas después, como te digo, sin quererlo, los fans del programa consiguieron recordar algunas características. Por ejemplo, tenemos el corte de una de aquellas personas que recordaba algunos vagos datos. Pero una cosa antes de escuchar el corte. Sí. Fermín Agustí, oyendo el corte, me decía, atención a la sintonía. Terrible sintonía de voces infantiles. Cuando las voces infantiles intentan ser amigas y dan una sensación que es todo lo contrario. ¿Alguien tiene algún recuerdo de Candle Cove, un programa infantil? Se emitió, creo, entre 1971 y 1972. Recuerdo que era un programa sobre un grupo de piratas y había una niña pequeña que imaginaba que jugaba con todos estos piratas.
Recuerdo que había un personaje realmente terrorífico, una especie de esqueleto, una marioneta a la que llamaban el señor Arrancapiel. ¿Por qué permitían emitir un programa como este para niños a las 4 de la tarde? Candle Cove, el señor Arrancapiel. Diego. Lo curioso, Iker, es que cuando uno de estas personas que comentaban el programa en internet le preguntó a su madre: oye, tú mamá que tienes muy buena memoria, a ver si te acuerdas de algo que yo veía de pequeño, que iba sobre piratas y había una niña con marionetas, su madre le decía: sí, claro que lo recuerdo. Y desde entonces creo que tienes mucha imaginación, porque cuando tú a mí de pequeñito me decías que estabas viendo ese programa en la televisión, lo único que se veía en la tele era estática. O sea, que no se veía nada, que no se veía nada, solamente lo veían al parecer los niños en un canal del que nunca más se volvió a saber. Un canal que emitía directamente al cerebro de alguna forma, ¿no? Y muchos niños tenían esa especie de fantasía. Madre mía, Candle Cove. Bueno, seguiremos la investigación. ¿Será verdad o no? A ver si me recordáis, si hacemos la prueba con Noel, pero cuando esté la gráfica, ¿vale? La semana que viene, viendo las respuestas, pues Noel sobre ellas, que recuerde bien la historia. Ah, mira, esto es un nuevo giro de tuerca. Te gusta, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Dando la clasificación o los votos con los datos empíricos sobre la mesa, pues luego ya nuestro oráculo a ver qué dice, porque ya va acertando y entonces ya no sé. Yo tenía una sorpresa, Diego. A ver. Años 80 principios. Una imagen para mí espantosa. Una especie de títeres que según cómo se mire dan miedo. Un ser cabezudo, verde. 2 niños en una cueva hablando como en un idioma que parece extraterrestre, que da mucho miedo. Y estaban contando, yo no lo supe hasta mucho tiempo después, la historia mítica, rara, de los niños de Banjos, ¿os acordáis? En un pueblo español, supuestamente Banjos, toda una investigación. Niños verdes. Exacto, que en el fondo viene de la Inglaterra medieval. Vienen de otro planeta y aparecen en una cueva y son niños verdes y el pueblo intenta darles comida, una niña muere, o sea, un drama tremendo. ¿Qué hacía eso para los niños con títeres? Aquel programa, yo mando un abrazo, porque era un programa raro, extraño, un programa que seguro que el guión estaba encuadernado en una extraña piel. Se llamaba Planeta Imaginario. Qué bueno. Y Isao Tomita ponía la música y los niños no sabíamos si estremecernos o aplaudir. La sintonía un tanto psicodélica y bizarra de Isao Tomita, ¿verdad, Diego? Tú lo sabes bien. Se llama Caen los copos de nieve. Exactamente. Pues daba paso a historias de títeres, de personas que se hacían pequeñas y los títeres se hacían grandes y monstruosos. Extraños personajes y paisajes, algo muy psicodélico y extraño, por lo menos yo lo recuerdo así, Planeta Imaginario, y sobre todo la escena de los niños de Banjos, que claro, eran niños extraterrestres, niños de otro mundo. Por favor, si alguien recuerda Planeta Imaginario, nos lo tiene que decir, y quizá hemos evocado la nostalgia, o provocado, quién sabe, simplemente con la música, cierto escalofrío. Yo me acuerdo de la cabecera, Iker. ¿Te acuerdas? Era como, sí, Planeta Imaginario. Me acuerdo de una tuerca que sobrevolaba el universo. Sí. Muy curioso. Yo creo que tuvo varias versiones, habría que documentarse más, sí. Pero fue un programa impactante. Yo no sé si Carmen, igual no me ha dado tiempo, ¿no? Pero alguien recuerda el Planeta Imaginario. Tiene que ser ya un poco carca como yo. Por aquí Fermín Agustí y Javier Pérez Campos no saben ni de qué hablo. Pero yo estoy seguro que el Planeta Imaginario y su guión en extraña piel nos metió códigos en el cerebro de alguna forma, No, era una visión demasiado rara del universo. Mira qué música. Vamos a ir quitándolo, ¿no? Vamos a ir quitándolo porque estamos invocando algo raro. Carmen, ¿recuerda a nuestro público Planeta Imaginario o no? Pues mira, Luis de la Torre sí que lo recuerda. Decía que en España tuvimos el Planeta Imaginario, un programa oscuro y psicodélico. Pero eso lo he dicho genial antes. E inquietante. ¿Ves? Sí, antes. Antes de yo adelantarme, ¿le ha dicho eso? Sí. ¿Cómo lo he definido? Pues lo he definido como oscuro y psicodélico, aunque genial e inquietante. No hay que añadir nada más. Bueno, sí, hay que añadir algo más, que quedamos pendientes con el Créalo o no. ¿Es posible esa emisión solo para niños, que solo veían los niños? Diego, compañero, gracias por el trabajo, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, Iker, un abrazo. ¿Carmen? Pues la bola de cristal. Sí, hombre, pero la bola de cristal tenía cosas buenas, ¿no? Era un poco rara también, pero tenía cosas buenas, ¿no? Esto Hombre, era como una bola de cristal bruja que mucho más bizarra.
Una bruja un tanto extraña y psicodélica también, y que decía cosas raras, y a ver, salían muñecos. Hazme caso, nada que ver. O sea, tú no has visto Planeta Imaginario, ¿verdad? Yo no, Ya, por eso mi mente no está como la tuya. Por eso tú te salvaste. No, yo sé que no es lo mismo. ¿Tú, Javi? Pues a ese nivel no, yo recuerdo algunas que estaban hechas adrede para traumatizar a los niños, como la serie de Pesadillas. Era una serie en la que cada vez le pasaba algo terrible a un grupo de niños, y había una que un niño se compraba una máscara de Halloween, se la ponía un día, no pasaba nada, pero al segundo día no podía despegársela de la cara y empezaban a salir gusanos de las cuencas de los ojos. Pero hay una cosa peor en el terror, que es cuando no se quiere dar terror. Que tengo que dar los ganadores. Venga, vamos allá. Venga, que os enrolláis. Vamos con los ganadores de Inferno. La pregunta era ¿cuál es el objeto más preciado para Robert Langdon? La pluma que le regaló su abuelo, el reloj de Mickey Mouse o su jersey de la Universidad de Harvard. Pues es el reloj de Mickey Mouse, como todos los seguidores de Dan Brown sabrán. Nos los decía ganadores, Fermín que había casi 3.000 ganadores. 2.813 en concreto. Madre mía. Ganadores: María Teresa Pino Montes de Barcelona, David Esquinas Sánchez de Laurín el Grande en Málaga. Acertantes. Y Jaime Sanz Ordóñez de Coslada en Madrid. Esos son los ganadores de ese libro de Inferno. Venga, vamos con último minuto de mensajes. Vamos con mensajes. Pues mira, tengo muchos cumpleañeros. Mario Leonardo, que ha sido su cumpleaños. Pues nada, qué felicidades. Claro Álvaro que sí. Daniel, también, que solo faltaría finalizar el día con el equipo de Milenio 3 y que le felicitemos. Y pues con la sintonía felicitado del queda. Planeta Imaginario. Qué mejor regalo, ¿no? También Javi, al que le llaman Neciete, que es uno de los fans de todo lo que hacemos. Con lo cual, quedan felicitados estos tres amigos que estaban comentando en las vías de comunicación que tenemos en el programa, bueno, pues que habían pasado un buen día y que finalizarlo con Milenio 3 y una felicitación ya sería lo más. Pues ahí queda. Claro que sí, pues nosotros encantadísimos, vieron a todas las noticias. Noel, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Fermín, gracias. Javi, esta mañana en Cuarto Milenio. Hasta mañana, Iker. Carmen, esta mañana en Cuarto Milenio. Chao. Mañana muchísimas cosas, y lo dicho, hemos recibido, son sincronicidades, casualidades, libros, discos, autoeditados, un montón de cosas y cartas preciosas, de lo que significa Milenio para vosotros, mucho más allá del misterio, y la verdad es que también para nosotros. Mira, no es mi cumpleaños, pero es un premio llegar a la radio y encontrar frases tan bonitas y tan llenas de ánimo y de fe milenaria un poco, ¿no?, que hace mucha falta hoy en día. Que paséis, claro que sí, una feliz semana. Escuchad, porque esto que pone en el calero es AO, el último neandertal, la película, la historia, en Francia, del último niño de su especie, los neandertales. Cuando lo escucho a veces me pregunto cómo cantarían realmente, si es que cantaban. ¿Hablaban? ¿Qué sentimientos tenían? ¿Soñaban? Esos niños solitarios que muchas veces han aparecido en lugares sin nombre, lugares que han sido bautizados precisamente por el hallazgo de un esqueleto, un pequeño trozo de cráneo, una mano. Esas cosas espúreas, esas cosas escarbadas por los arqueólogos, de repente han dado casi nominación a todo un entorno donde casi nadie pasaba antes. Y eso ha ocurrido en toda Europa. Pero veréis, ninguna historia quizá tan extraña y tan oscura, y yo creo que tan triste como la de Orce. Esta misma semana, Orce era noticia. Y yo os voy a contar por qué. Un diente de leche. Algo tan aparentemente insignificante que cambiaría la historia. Una pequeña pieza de un niño o una niña entre 8 y 10 años. Y una vez más uno piensa, yendo más allá del objeto, ¿cómo sería aquel niño o aquella niña? ¿Qué pensó? ¿Por qué encontró la muerte en ese sitio? ¿Cuál fue su último pensamiento? ¿Tenía frío? ¿Tenía hambre? ¿Era feliz? ¿Le atacó alguna fiera? Eran hombres y mujeres que en esas capas del tiempo, en España por ejemplo, se les veían con impresionantes felinos. Y veréis, hay una vieja historia que os voy a contar para explicar lo que ha pasado esta misma semana. ¿Por qué ese diente de un niño o una niña que ha sido catalogado con una fecha asombrosa? Y aparte que parece que no caben dudas. Pero antes de eso, antes de esta historia que ha pasado hace unos días, vayamos a un día soleado de 1982. Hay un hombre que da clase de ciencias en varios institutos
paleontólogo vocacional absolutamente, apasionado, José Gibert. Un hombre que pasó también a formar parte de una extraña polémica. En 1976 él descubre un lugar prácticamente abrasado por el eterno sol de Granada, la Venta Micena. Y allí, investigando, pasando muchas horas, sin ayuda de nada ni de nadie, ese arqueólogo, a caballo en un principio entre la pura afición y la profesión, ese hombre que nada más salía de clase se marchaba directamente a ver si encontraba extraños restos. Hubo un día, como digo, por el mediodía, que en 1982, en plena canícula, encuentra un pequeño trozo parecido a una galleta de hueso. Esa galleta de hueso, en verdad, era una fontanela. La zona circular del cráneo, todavía casi medio formado, de un niño de unos 4 o 5 años. De inmediato, después de analizarla con investigadores como el doctor Campillo, una eminencia en el estudio craneal de los niños, supieron que aquello tenía que ser la cabeza de un niño, lo que quedaba de la cabeza de un niño. Le llamaron el cráneo infantil de Orce. El asombro vino porque en la misma capa, en la misma zona, casi en la misma viñeta de la historia, y yo me lo imaginé así un día aquí en Milenio 3 de forma muy romántica, había como vigilando al niño. Quizá no fuese enemigo, sino amigo, nadie lo sabe muy bien, pero muy cerca de ese resto de un niño, que era el niño más antiguo de Europa, se encontraba la impresionante efigie en perfil de un esmilodón, de un tigre con dientes de sable, que fue el rey de las criaturas de la Granada de hace cientos de miles de años. Con ese tipo de envergaduras, con ese tipo de potencias, con ese tipo de animales prodigiosos, casi míticos, se las veían los andaluces mucho antes de que esto se llamase España. Era la vida cotidiana y terrible. Ese niño apareció, ese trozo de niño, de alguna forma cerca del gigantesco esmilodón. Cuando se analiza, el dato deja absolutamente estupefacta a la audiencia. Ese cráneo tiene entre 1,3 y 1,4 millones de años. Es decir, retrasa al doble lo que conocíamos del ser humano en la península ibérica. ¿Qué ocurrió? Cuando se lavó por parte del doctor Campillo y el doctor Gibert ese cráneo, aparecieron unas extrañas formaciones, eran unas crestas. Y una experta venida de fuera, y esta historia nos suena mucho, una experta venida de fuera fue la primera que dijo, parece que sin demostrarlo, que aquel cráneo en verdad era el trozo de la cabeza de un asno. De inmediato, porque en este país somos así, y esto también me suena, toda la prensa habló de el asno de Orce, el burro de Orce, el niño, el primer niño de Europa era realmente un burro, era lo de siempre, la broma, la jarana, somos unos falsificadores. Y por desgracia, imaginaos el impacto para ese hombre, José Gibert, para el doctor Campillo, que había asegurado que no tenía ninguna duda. Aquello no era el cráneo de ningún animal, aquello era un trozo de fontanela con unas crestas, como él había examinado a cientos en años de pediatría y de análisis de huesos. Era un niño, pero parece que a nadie le interesaba que en Granada hubiese un niño que diese la vuelta a la historia. Tan es así que toda la prensa y muchos especialistas hicieron caso a los especialistas, valga la redundancia, ingleses, los que dijeron que aquello era el cráneo de un animal, que España seguía en las catacumbas de la investigación, de alguna forma, que era un trágico error. Durante muchos años, José Gibert mantuvo, junto con el doctor Campillo, que aquello efectivamente era un cráneo. Es más, el doctor Campillo, Domingo Campillo, convencido de lo que estaba ocurriendo, hizo un libro, El cráneo infantil de Orce, porque no sabemos nada de ese niño, ni de su cultura, ni de quiénes eran, por qué convivían ahí con los felinos de alguna forma. Bueno, hemos hablado con él. Él ya hace muchos años habló con Milenio 3. Y es muy bonito ver cómo un especialista en cráneo infantil, de alguna forma, sigue manteniéndose en sus 13. Ahora estas palabras tienen un especial valor. Le escuchamos. El cráneo de Orce se encontró a finales, en diciembre de 1982. El doctor Gibert lo examinó y pensó que podía ser humano. Y a mí me lo enseñaron en la primavera de 1983, cuando todavía tenía la cara interna con concreciones.
por la morfología yo dije que era el cráneo de un niño de unos 5 años. Y la verdad es que de ese diagnóstico lo he mantenido porque creo que es así. Y hay un factor que no se tiene en cuenta, sobre todo las personas que no están muy habituadas, que es la variabilidad. Y las famosas crestas tienen presencia en un número muy elevado de individuos del endocráneo, de individuos humanos, actuales y anteriores. O sea que y la curvatura del cráneo es imposible que pertenezca a un caballo. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que estaba demasiado profundo, que estaba en una capa imposible, que había que reescribir la historia. Así, unos creyeron en el cráneo de Orce y aparecen enciclopedias, como digo, como el primer humano, niño humano, solitario niño humano, perdido en la Venta Micena, antes que cualquier otro. El primero, de alguna forma, de nuestros parientes más lejanos. Y sin embargo, muchos otros, mayoría hay que decirlo, catalogan esta misma pieza, esta fontanela, como asno, error, fraude. Se descubre de alguna forma Atapuerca, los increíbles hallazgos indudables, que son la mitad de antiguos, de alguna forma los más importantes que lo de Venta Micena. Pasa el tiempo. El profesor Guibert muere. Lo último que hace es un libro para niños. ¿Quiere ser paleontólogo? Que alguien haga un libro así, como libro póstumo, dice mucho. Cuando muere su familia, después de incinerarle, como si fuese un viejo rito de los antiguos pobladores de la Venta Micena, esparcen sus cenizas en el lugar donde apareció la enigmática fontanela, como esperando que alguien les hiciese justicia, como mirando hacia el cielo y aguardando algún tipo de solución para aquella pieza, como tantas otras veces, que fue gloria y también miseria y preocupación para el arqueólogo, el paleontólogo, que un día del 82 se la encontró. Parece que esa pieza le estaba esperando de alguna manera para cruzarse en su camino. ¿Qué ha pasado esta semana? Esta semana resulta que al lado de la Venta Micena, en un lugar llamado Barranco León, dentro de Orce, en el mismo yacimiento de alguna forma, ha aparecido un diente. Os lo decía, un diente de leche. Lo ha publicado la principal revista, el Journal of Human Evolution, más prestigiosa de la paleontología. Hablan de él como el registro paleobiológico más importante de Europa. ¿Es un niño o una niña? No se puede saber. Es un diente de leche. Edad, 1,4 millones de años. Es decir, ese diente pertenece a un niño como el de la fontanela. Pero nadie hizo caso de esa otra investigación. Absolutamente nadie importante en nuestro país, desde luego. Es más, los investigadores que ahora han descubierto el diente dicen que lo otro es otra cosa. Es decir, sigue el malditismo en torno a la fontanela. Qué curioso que apenas a unos metros se descubra otro resto y tenga la misma asombrosa cronología, 1,4 millones de años. Y uno piensa que quizá el profesor Guibert, que era un hombre entusiasta, que igual no tenía los contactos que tenía que tener, se encontró la pieza inesperada y como la tenía él, la examinaba él, la mostraba él, como tantas otras veces, no le hicieron caso. Y yo tengo que decirlo, me recuerda mucho esta historia a la de Marcelino Sáenz de Sautuola en Altamira. Descubrió una cueva por su intuición, por su pasión. Quiso dar el conocimiento a su propio país. Fue la propia vecindad y los propios investigadores locales los que le atacaron y le llamaron farsante. Y después de muerto, fueron los franceses los que dijeron: usted tenía razón. Nadie ha dado la razón a este hombre que descubrió la fontanela de ese niño sin nombre en la Venta Micena. Pero curiosamente, como si la historia se repitiese, injusta y dramáticamente, ese otro resto, quién sabe si del mismo niño, aparece poco más allá. No estaría quizá tan loco. A lo mejor tenía razón ese investigador que hoy yace en ese lugar absolutamente agreste, la Venta Micena. ¿Qué pasó en Orce? Ya nadie puede discutir que eso que parecía herejía puede ser una verdad. Niños, hace casi 1,5 millones de años, convivían con las bestias, soñaban, miraban a las estrellas, cazaban, amaban. La increíble historia, no mucho más allá, simplemente en ese pequeño lugar de Granada. Le preguntábamos, por supuesto, al doctor Domènech Campillo, hay que imaginarlo, bata blanca, examinando el extraño cráneo y diciéndole sin dudar a José Guibert, sudoroso, que se lo trae: no tengas dudas,
he visto cientos como este. Es el cráneo de un niño. Imaginamos a José Guibert casi sin creerlo, pero es que parece que tiene 1,5 millones de años. ¿Qué dice ahora Domènec Campillo? Casi le dábamos nosotros, nuestro compañero Fermín Agustí, la noticia de que en ese yacimiento, en ese entorno, un diente de la misma edad imposible. Esto nos contestaba. Ahora que han encontrado un diente, lo raro es que no salieran más piezas de homínido si se excavara, pero es que en Orce interrumpieron las excavaciones y ahora han empezado, y ahora dicen que han encontrado piezas de huesos fracturados de cráneo, ¿no? Las diáfisis o huesos largos, que es típico, o sea que, bueno, pues si se han encontrado huesos, pues es que había humanos, y se han encontrado también piedras trabajadas, como se hacen los homínidos antiguos, pues lo normal es que aparezcan restos humanos. Conclusión rápida y sencilla, agradeciéndole al doctor Campillo su disposición como hace ya 6 o 7 años, cuando hablábamos de Orce como gran misterio. La primera, que ahí tuvo que pasar algo asombroso y que habrá que descubrirlo. La segunda, que no tenemos ni idea de nuestro propio pasado, y conforme más cercano es, peor. Y hay una tercera, sí, que somos un país sin remedio. La portada del Papus, por ejemplo, fue un burro diciendo el hombre de Orce es este, y haciéndolo hazme reír, porque esa revista con esa portada tuvo una difusión internacional. Los propios arqueólogos se reían. Vaya broma. Igual ahora alguno se está arrepintiendo, porque allí había, efectivamente, como decía Guibert, aunque su trozo de cráneo incluso no fuese verdadero, como él dijo y creyó hasta el final, hasta que se convirtió en ceniza, allí, en su sepulcro, había seres anteriores a cualquier otro en Europa, y no se equivocaba. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Vamos con mensajes de nuestros oyentes. Clarence dice, hay tantísimo genio y descubridor ninguneado que realmente nos estamos perdiendo muchísimo a favor de unos pocos aprovechados. Cancela, me parece increíble que se pueda confundir el cráneo de un burro con el de un homínido. ¿Es que se parecen en algo? Esther García, ¿qué le pasaría por la mente a esos niños primitivos que morían solos en las cuevas? Tiene que ser muy duro. Sara dice, eso lo estudié el año pasado. La profesora de la facultad decía que no era real, solo un trozo de hueso de caballo. Mira, nos escribía Luis Miguel, iba escuchando la noticia de ese hoyo en Estados Unidos y que el chico que había fallecido al producirse un hoyo sobre su cama, que lo ha engullido, provocado con casi toda seguridad su muerte. Vosotros tomabais esto como algo digno de novela de terror. Bien, pues quizá esto no sea tan irreal como parece, ya que a mí estuvo a punto de pasarme. Fue ya hace muchos años. Al levantarme, mi madre acudió a mí entre lágrimas, levantándome a toda prisa. Durante el transcurso de la noche y sin darnos cuenta, a solo 2 metros de mi casa se había producido una abertura de unos 3 metros de circunferencia. No perfecta, pero sí bastante marcada. En definitiva, estuve solo a unos metros de ser víctima del mismo suceso, ya que mi habitación colindaba justamente con la pared de la casa en donde se produjo ese suceso. Fue en Hoyo de Belmez. El sitio se llama Hoyo de Belmez. Hoyo de Belmez. Bueno, dice que es un un pueblo también de gran tradición minera. Bueno, claro que igual hay mucho surco por dentro, ¿no? Pero desde luego nos gusta mucho esta información, que además nos da paso, luego seguiremos con más mensajes. Es evidente, Noel, cambiamos el tercio musical porque vamos a hablar de esta última hora. Ocurría en California, en un lugar concreto, Javi. Sí, ocurría en Florida, en el... Florida, perdón, me he equivocado yo. Para resumir un poco la noticia, los titulares de prensa decían: un hombre fue tragado por el suelo de su habitación mientras dormía. Se lo tragó la tierra, literalmente. Se escucharon fuertes ruidos, gritos, y luego se abrió un agujero de 6 metros de profundidad en el que cayó. Todavía no pudieron dar con su paradero.
Escuchamos algunos documentos antes de saber la última hora. ¿Te parece, Javi? Sí, vamos a escuchar a Jeremy Bash, que es el hermano de esta persona que aún sigue sin haberse encontrado. En paradero desconocido ahora mismo, en algún punto en del las entrañas subsuelo. de la tierra, porque además ese hoyo va haciéndose cada vez más y más profundo. Se habló de un hoyo de 6 metros de profundidad. Ahora se habla de 10 metros y va aumentando poco a poco. Bueno, y si fuesen esas distancias, claro, hay que ver el golpe, pero si fuesen esas distancias, aún podemos pensar en alguien con vida y alguien que podrá ser fácilmente rescatado. Claro, si eso sigue hacia abajo... todo encima y toda la tierra que hay, no es que se caiga a plomo, es que encima se le caen... Se han caído cosas encima. Claro, se han caído los armarios y los muebles de la habitación, y no solo eso, sino que es increíble. No podían entrar a la casa y por eso quieren tirarla abajo, porque el suelo de alrededor está inestable y en el momento en el que alguien pone un pie encima, la tierra se viene abajo también. De hecho, han tenido que desalojar a los vecinos de la zona. Si quieres, vamos a escuchar primero a su hermano hablando de ese momento en el que él se despierta en mitad de la noche, a eso de las 11 de la noche, escuchando los gritos desgarradores de su hermano desde lo más profundo de la tierra. Lo escuché gritar a mi hermano. Eché a correr y todo lo que vi fue un gran agujero. Allí solo quedaba el cabecero de su cama y no había nada más. Así que me tiré al agujero e intenté sacarlo, pero no pude. Solo lo escuchaba gritar desde el fondo del agujero para que lo ayudara, pero no pude hacer nada. Bueno, son momentos de un dramatismo tremendo. Acaba de pasar, está ocurriendo ahora mismo. Y hablábamos de ficción porque esto recuerda, por ejemplo, a los típicos casos forteanos antiguos. Hay uno que a mí, por ejemplo, en la juventud me da un miedo, en la infancia casi, en el libro Desapariciones misteriosas de Pierre Gaston, el caso de Oliver Larch, aquel niño que iba al pozo y que no había nada. En este caso el agujero había sido a la inversa, como hacia el cielo, y su padre escuchaba los alaridos de Oliver elevándose, South Bend, Indiana, Nochebuena de 1890. Entonces toda la familia sale. Oliver ha ido por agua al pozo, sí. Están las huellas frescas en la nieve y de pronto lo que ven es que 1890, lo que ven es que la voz de su hijo se va elevando en los aires, totalmente encapotados en esa zona con mucha nieve y no lo vuelven a ver. Se especuló con una gran ave, pero no había un ave para subir a Oliver de 14 años con esa facilidad y que no la viesen, porque fue salir, escuchar los alaridos, la familia fuera, imaginaos la escena, y Oliver ya es un recuerdo. Nunca apareció. La investigación duró unos 70 años abierta. Nunca apareció Oliver Larch. Sigue siendo uno de esos borrados, ¿no?, de la faz de la Tierra. En este caso, desde luego, hay menos misterio en el sentido de que hay un problema, ¿no?, en la Tierra. Pero hemos hablado de estos extraños hoyos. Claro, el hermano también le ha oído gritar. Yo creo que eso le va a acompañar de por vida, por desgracia, ¿no? Sí, es una de las escenas que él describe como más terribles y también, como en el caso que tú cuentas, ¿no?, esa incertidumbre de no saber qué está ocurriendo y también la impotencia de no poder ayudar y no poder hacer nada, porque en el momento en el que todo esto ocurre y se llama a los servicios de emergencia, inmediatamente son desalojados de la casa, todos los vecinos de alrededor son sacados también casi por la fuerza de sus hogares en medio de la noche y tienen que permanecer en la calle, que tampoco se entiende muy bien, ¿no? Si esto ha ocurrido en el interior del hogar, puede ocurrir también en la calle. Y sin embargo, la calzada está llena de gente que está expectante, sin cruzar esas barreras policiales, mirando a esa gente, a esos técnicos que están entrando, metiendo máquinas de todo tipo para intentar ayudar. Y de repente, Ron Rogers, que es el jefe de bomberos del condado donde ha ocurrido todo esto, dice que ellos no pueden hacer absolutamente nada hasta que se sepa que es seguro meter equipos en la casa, porque no pueden correr ese riesgo. Y mientras tanto, dice palabras textuales, tenemos que estar paralizados y no podemos hacer mucho más que sentarnos a esperar. Es una situación muy difícil. Bueno, es que esto es terrible. Escuchamos ahora al jefe de bomberos y ahora recordamos algo muy similar. La familia al completo estaba en la casa. Escucharon lo que describen como un gran estruendo que provenía del dormitorio de la parte trasera de la casa. Corrieron hasta allí y descubrieron que el suelo de la habitación se había abierto. Una grieta, ¿no?, como aquella película de Simon Piquer, La grieta. Yo estoy recordando esa impotencia, algo parecido, la famosa, por desgracia, ¿no?, muerte de la niña Omaira, ¿no?, en Armero, cuando está dentro de un agujero. Y es un cámara de televisión española el que además registra esas imágenes terribles de la niña hundiéndose poco a poco. Están unas aguas. Aguas. Sí, eran unas aguas y se había quedado
cogida por los pies por todo lo que había debajo. Y por su propia madre que estaba abajo. Y por su propia madre que estaba muerta justo debajo de sus pies. Y entonces, imaginaos esos periodistas que están filmando, creo que fue la imagen más recordada de la historia de los 80 en televisión española, y no pueden hacer nada. Yo no sé si hoy con los medios de hoy, pero se dan circunstancias a veces que parecen increíbles. ¿Y cómo no sacan ese tipo de ahí? Bueno, pues a veces es que parece imposible, ¿no? Con lo cual la impotencia y el disgusto de la familia tiene que ser increíble. Claro, es que aquí hay una maniobra que tienen que llevar a cabo actualmente, y es, como decíamos antes, derribar la casa. Ya se ha dicho que se va a hacer mañana por la mañana, van a tirar todos los muros de la casa. Pero lo dejan, o sea, no pueden hacer nada por meter un gancho, no sé, algo para sacar a ese hombre que igual está vivo ahora mismo en mitad de la oscuridad. Claro, no lo han escuchado hablar, pero precisamente por eso han metido importantes equipos de micrófonos para intentar captar cualquier voz, cualquier alarido, cualquier cosa. No se ha escuchado nada, y no solo eso, sino que ya han perdido varios equipos que han ido metiendo en ese agujero. Poco a poco se ha ido haciendo más y más hondo, y han sido incapaces de recuperar esos aparatajes que se van perdiendo en ese hoyo. No solo eso, sino que ahora han empezado a surgir las voces de diferentes expertos de la zona. Por ejemplo, Taylor Yarkowski de Brooklyn es un experto en este tipo de pozos que aparecen de repente en medio de la montaña o en medio de esas ciudades que hemos visto en Cuarto Milenio, ¿no? Hace varias temporadas, y él hacía la comparativa de este tipo de agujeros como los agujeros que uno puede encontrar en un trozo de queso, decía, y sus palabras han alarmado bastante a la población, como decía, porque ha dicho textualmente que esto puede ocurrir en cualquier casa, y esto ha dado lugar a que la gente que había sido retirada casi por la fuerza de sus hogares vuelva a entrar para recoger sus pertenencias personales, y algunos estén pensando ya ahora mismo en vender sus hogares. Si quieres, Iker, vamos a escuchar a la periodista que está allí ahora de la BBC contando la última hora y contando cómo se está viviendo el ambiente en esa zona. La familia aún está en el exterior de la casa, permanecen en la calle con los vecinos, observando muy de cerca las labores de rescate. Estaban muy afectados y frustrados esta tarde cuando los miembros de rescate aún no habían encontrado a su familiar, y justo ahora las previsiones no son nada buenas. Esto también nos hace reflexionar, imagino, digo yo, no lo sé, cuando te llega una noticia de este tipo que parece imposible, sobre la futilidad y lo frágil de la vida. O sea, ¿quién va a pensar en su vida? Ese muchacho tendría sus sueños, sus estudios, su trabajo, su pareja, no lo sé, su vida, que de repente se va a quebrar el suelo a tus pies. Pero es que esto ocurre muchas veces. Yo recuerdo, bueno, muchas veces, pero la tragedia y la fatalidad, ¿no? Recuerdo casos de conocidos o de amigos de conocidos. Uno que me impresionó mucho, de un compañero nuestro conocido, que iba a una boda en un taxi, una chica en concreto, y en mitad de Madrid, en un taxi, hay un cruce malo, un golpe con tan mala suerte que sin que le ocurra nada al taxista, pues ella pierde la vida. Y iba a una boda, una chica joven, en una de las calles normales y habituales de Madrid, o sea, donde no imaginas un golpe, pero la fatalidad. Yo recuerdo también otro caso ¿os acordáis? Sois muy jóvenes, pero del caso del cine Fuencarral, el cine Bilbao, que se cayó una marquesina en Madrid, en la calle Luchana, encima de la gente que estaba esperando la cola del cine. O sea, tú estás esperando con tus hijos. Yo recuerdo que fueron 6 o 9 muertos, no me acuerdo, pero a mí aquello, recuerdo que hice un artículo en el periódico de la facultad, muy impresionado, porque fue la primera vez en mi vida, yo creo, que pensé lo frágil que es esto y no nos damos cuenta, ¿no? Alguien con el ticket, de la mano con su hijo, el abuelo con y se cae la marquesina de piedra y se acabó todo. Entonces, otros casos por un viento en Madrid, recuerdo, porque impresiona mucho que en Madrid, que es algo tan estructurado, ¿no? Pues pasa esto, que se cae una marquesina encima, un cartel de publicidad, y mata a una chica sola que está esperando el autobús, creo que en la zona de Moratalaz, aquí en Madrid, y tú dices, esa chica tenía su vida, y ¿cómo alguien va a imaginar que pueda pasar esto? Bueno, pues la vida, la fatalidad, que es algo que no queremos ni aproximarnos, pero que demuestra también el juego, la fluctuación de cosas y de casualidades a las que no damos importancia y que están en movimiento en cada una de nuestras vidas. Lo raro es que no pase más, porque yo siempre lo pienso, y lo raro es que nos estemos librando. ¿Tú te acuerdas de una vez que veníamos, yo creo que para la radio, hacía un viento espantoso
y justo cuando pasamos detrás de un árbol se nos cayó una rama enorme que nos podía haber matado. Muy poquito después de que pasara uno de esos accidentes y pensamos, joder, es que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Y tú recuerdas el equipo entero de Cuarto Milenio comiendo en Gran Vía, ahí en un sitio cerca donde teníamos gente de la oficina, salir en un sitio absolutamente de tránsito y que se caiga una cornisa con unas piedras impresionantes que nos hubieran matado, y que a Gerardo Peláez le hicieron, nuestro jefe de redacción, le hicieron una herida en la cabeza, cayó al lado del... Es decir, rebotaron en el toldo que estaba abierto. Rebotaron en un toldo porque... Vamos a ver, conclusión de todo esto, si era una conclusión positiva. Vivimos tan en el... Aunque no queramos verlo. La vida es una complejidad de elementos interconectados. Y vivimos en el hilo del funambulista. Claro, en esta vida que todo está estructurado, pensamos que mejor no, que eso no va a pasar. Y oyes a la gente diciendo, yo dentro de 4 años me voy a casar y dentro de 5 voy a fundar una empresa. Vivimos en el hilo del funambulista. Por lo tanto, la única enseñanza es, oye, no te angusties en exceso, no pierdas el tiempo con tonterías, no te vayas a las sombras, ¿no? Intenta hacer las cosas bien, porque la vida no sabes tampoco en qué momento, con su extraño manotazo, que a veces ocurre y no sabemos bien por qué, ocurren cosas que parece que tienen que ver con, no sé, con cosas que no entenderemos nunca y que igual tienen una comprensibilidad más allá. Pero esto ocurre, pero claro, es que el caso en concreto de Florida supera todo lo imaginable. Uri, vosotros habláis de la fatalidad puntual. Mañana en Cuarto Milenio contaremos con este caso que me tiene absorto, ¿no?, de los Alfaques, julio del 78, 215 muertos por ese camión cisterna con propileno líquido. Se genera una especie de infierno, decían algunos periódicos. Los periódicos de toda Europa hablan de un infierno en Tarragona, es la palabra que más se repite. Bueno, pues ese día, Iker, y lo contaremos mañana también, hay una persona que se salva porque se marcha al pueblo a hacer unas gestiones y deja allí a su mujer. Su mujer fallece en el incendio, en toda aquella tragedia. Él reconoce el cuerpo de su mujer completamente carbonizada entre esa lista de víctimas, ¿no?, aquella noche, y poco después el hombre consigue rehacer su vida, consigue salir adelante, conoce a otra mujer, se casa rápidamente con ella, y cuando se cumplen exactamente el primer aniversario de la tragedia de los Alfaques, recuerda también que es el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Otra vez la fatalidad quiso que la mujer de este hombre estuviera alojada en ese hotel de Zaragoza y perdiera también la vida carbonizada. Estoy haciendo un gesto ahora, yo que siempre voy remangado aquí porque en el calor hace bastante estudio y me estoy tocando el vello del brazo. En el calor hace bastante estudio. ¿Qué he dicho? En el calor hace bastante estudio. Exactamente, me han entendido. Me he tocado aquí el vello del antebrazo diciéndole a Javier, acabas de poner los pelos de punta, porque esto no estaba pensado, como tantas otras cosas en el programa, pero es que la fatalidad es un misterio enorme que nos deja con una sensación de perplejidad y de no comprender, ¿no?, los resortes de la vida, no esperar esas cosas. Mañana en Cuarto Milenio, y lo digo porque Javi da el paso y de verdad que es interesante, en la prensa, mañana si queréis saber más, es un tema duro, en la prensa se habló de que en ese infierno en el camping hubo un niño milagro, en mitad de la lengua de fuego, como si fuese una criatura mítica que carbonizó todo. Hay un niño que no sabe lo que ha pasado, un niño de 10 años que yo creo que mira hacia el fuego sin entender nada, un niño que ha llegado a ver una bola de luz, una bola ígnea que está abrasando todo, a su familia, a sus amigos, a sus enseres, a todo lo que conoce, a su mundo. En un segundo, ¡plas!, su mundo se ha carbonizado, pero él está en mitad de todo ese fuego y nadie sabe por qué no le ha afectado. Mañana ese niño milagro que no es leyenda en el plató de Cuarto Milenio. Historias de ese mismo día, cuando un camión cisterna estalla de alguna forma en la carretera. ¿Os imagináis una familia entera en otro edificio? Esa pobre familia cuyos miembros, desde una niña hasta la madre y la madre, limpiaban, se dedicaban a la limpieza. Una discoteca, una humilde discoteca de carretera, y que una pieza del camión entre y mate a todos al mismo tiempo. Es que pasan cosas, el resumen es: pasan cosas increíbles todos los días. Y de lo único que puede sacarse algo positivo es valora tu vida, ¿no? Valora tu vida, no la malgastes con idioteces, ¿no? Valora tu vida porque nos la dan como un regalo y no sabemos nunca, y es la verdad, cuándo ese regalo va a ser desenvuelto, ¿no? Es un regalo importante y hay que conservarlo. Por cierto, otro regalo es saber que en la telepatía se avanza
hay logros, dicen, aseguran, esta semana también, siempre actualidad en Milenio 3. ¿Qué ha pasado? Pues sí, un equipo de científicos ha logrado que 2 ratas se comuniquen. Las ratas, además, estaban una en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y otra en el Centro de Neurociencia de Natal, en Brasil. Tú fíjate la distancia que hay. Bueno, pues a las 2 ratas, a ambas... Estaban separadas en esa distancia de miles de kilómetros. Sí. A una de las ratas, la que está en América, por decirlo así, se les ha enseñado a pulsar una tecla cuando se enciende una luz y entonces recibe un poco de agua. Su actividad cerebral, que tenía una especie de microchips en el cerebro, al igual que la otra, es grabada por medio de esos electrodos que les implantan, además en un área muy específica, área que procesa la información táctil. Y entonces, después de grabar ese acto, ese pensamiento que ha tenido la rata americana, se lo implantan a la rata de Brasil. Y la rata de Brasil... Norteamérica y Sudamérica, para entendernos. Exactamente. Y la rata brasileña lo que hace es el mismo acto. Lo repiten en 10 ocasiones y 7 de esas ocasiones acierta. Con lo cual dicen que la telepatía es efectiva. Experimento Brasil y Norteamérica, 2 ratas y transmisión del pensamiento. Ojalá no acabe en un bluff, ojalá esto no el vídeo además se demuestra, se ve perfectamente cómo están grabando a las 2 ratas en el mismo momento, en el mismo segundo, y cómo se transmite la información y cómo ellas dan con al personal botoncito. Científico. Sí, personal científico. Bueno, pues... Estoy hablando de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Hombre, la Universidad de Duke, que es la primera que investigó el fenómeno paranormal en el mundo. Y el Centro de Neurociencias de Natal, en Brasil. Bueno, la Universidad de Duke, que es la primera universidad del mundo con Joseph Virine, que investiga la telepatía. Qué curioso, seguiremos investigando, esto es interesantísimo. Vamos ahora, bueno, hoy sí que ha habido un créalo, ¿no? Contamos esto del tipo que estaba dormido y aparece un abismo y se lo lleva y no lo hubiese dicho falso. Eso lo decían en el Twitter. Dice, me llega a decir Diego Marañón, un tío que se lo traga a la tierra, y digo, historia falsa. Diego Marañón, vamos para allá. Compañero San Vicente de la Barquera, conexión telepática, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Me recibes? Te recibo perfectamente. Teníamos una solución rápida. Resumimos la historia de la semana pasada. Sí, la historia de la semana pasada era uno de esos clásicos que traemos de vez en cuando a la sección, un clásico de las leyendas urbanas, que es la historia de ese buzo, de ese submarinista que aparece enredado en las ramas de los restos de un incendio forestal. Lógicamente, la explicación es que ha llegado ahí a través de un hidroavión que, a la hora de cargar líquido en el mar, se ha llevado por delante la vida de este pobre hombre y lo ha dejado ahí colgado. Iker, yo te comentaba que había una película española del año 89 que se llamaba El puente de Varsovia. Si quieres, escuchamos por un trocito que tiene que ver con esto, porque esa película en el año 89 fue la que de alguna manera disparó esta leyenda urbana en nuestro país. Cadáver de un hombre. Edad, unos 45 años. Posición, decúbito prono. En mi abdomen inferior se observa una herida contusa de unos 20 centímetros con evisceración de masa intestinal. Causa de la muerte, lesiones compatibles con traumatismo craneoencefálico y shock traumático. Mecanismo de la muerte compatible con precipitación desde una altura indeterminada. Un accidente extraño, demasiado extraño. Un accidente, una autopsia. ¿Qué piensa nuestro público, Carmen, del submarinista caído de los cielos en maniobra de rescate? Que es falso, por poquito, 56,8%, y verdadero 43,2%. 43,2 verdadero, 58 falso. Pero lo más importante, que a mí se me olvida siempre, ¿qué dijo nuestro oráculo a la inversa? Que era verdadero, ¿no, Noel? Dice que no se acuerda. ¿Tú te acuerdas, Diego, lo que dijo Noel? Yo es que siempre... Yo creo que dijo que era verdadero porque yo dije también que era verdadero. Y por eso me acuerdo que Noel y yo coincidimos. Nos pueden sacar de dudas los oyentes, pero creo que dijo verdadero. ¿Acertó? Me temo que esta vez ha fallado. La historia es falsa. ¿Cómo que esta vez? Bueno, ya. ¿Cómo que esta vez? Yo es que le quería echar un cable. No, vamos a ver, yo sabía que de hecho, es el oráculo, infalible.
Y hoy vamos a volver a estar en la prueba, claro, porque este es el misterio de Milenio 3. Pobrecito. La historia de Iker es falsa y estuvo dando vueltas durante más de una década en nuestro país, hasta que en el año 2000, hace ya 13 años, los investigadores Antonio Ortiz y Josep Sampere se dirigieron a Licona, concretamente al portavoz del Cuerpo de Bomberos, Enric Pallés, que explicó en un libro ya clásico en este país, Leyendas Urbanas en España, que los hidroaviones de Icona se valen de un enjambre de tubos y de una rejilla por donde no cabe nada más grande que un puño humano para llenar sus depósitos, por lo que es absolutamente imposible hablar de este tipo de y que le hemos visto muchas veces, Diego, en las imágenes, por desgracia, tan habituales de incendios en España, como esa especie de colmena va soltando agua. Pero me quieres decir que la leyenda en sí nace en España. No es que nazca en España. La leyenda apareció por primera vez en Francia y de ahí se hizo, el director Pere Portabella fue el que la escuchó en Francia y el que la incorporó a esa película, El puente de Varsovia, en una de esas imágenes. Es una película Iker extrañísima que yo te recomiendo porque es desde luego una rara avis en la historia del cine español, y digamos que todas las historias que ocurrían en esa película confluían en una trama que tenía que ver con este buzo que aparecía en la rama de este árbol. Esa imagen se hizo muy popular en España, llamó mucho la atención y a partir de ahí fue cuando se desató esta especie de leyenda urbana y se extendió por toda España. Yo juraría haber visto una fotografía del buzo colgando de las ramas. Sí, pero igual puede ser uno de esos periódicos que leíamos todos en la universidad por Noticias la mañana. Del Mundo. Claro. Estaba a punto de decirlo porque creo que sí. Claro, es que dices, esa fotografía Noticias del Mundo. Solo puede estar en esa especie de caso bizarro que existía. Por cierto, que están en internet todos. Sí. Diego, tenemos que hacer, hablando de películas, que hay algún hallazgo así de última hora, hay que hacer un día un repaso, aunque sea de forma especial y fuera del créalo o no, aunque algunas historias son para créalo o no, de ese cine maldito o cine prohibido o cine absolutamente ocultista español, ¿te parece? Vamos, es un tema que se presta totalmente a esta sección y al propio Milenio. Y mucho director maldito, ¿verdad? Que igual hizo solo una película, dejó ahí su legado, es casi inencontrable. Algunas de ellas lo hemos comprobado, ¿verdad? Son inencontrables por internet incluso, por mucho que uno rastree. Maldito, y esta noche que hemos hablado de Orce y de Marcelino Sáenz Autuola, quizá también bastante incomprendidos, muchos de ellos. Sí, señor. Y ya que hemos hablado de cine y los Oscars y la CIA de fondo y demás, también hablas de una película, otro clásico, ¿no? En tu Créelo o no de esta semana. Pues sí, porque en Milenio 3 y en esta misma sección ya hemos hablado de algunas películas malditas. Apareció por aquí El Cuervo. Bueno, a lo largo de Milenio 3 han sido pues clásicos, ¿no? Historias como la del Exorcista, La Profecía, Poltergeist, películas que de alguna manera arrastran un halo de desgracias, de accidentes, de incluso muertes, algunas de ellas, de maldiciones en general, ¿no? Pero se dice, Iker, que hay una película de la que muy poca gente ha oído hablar, que las supera a todas ellas en maldición, digamos, en el poder de la maldición que arrastra. Una película que conlleva, dicen que el 70% del equipo técnico y artístico que estuvo involucrado en ella enfermó de cáncer. Te estoy hablando del 70%, que se dice pronto, de todo el equipo de la película. ¿Pero de cuántas personas estamos hablando, más o menos? Aproximadamente unas 220 personas. ¿220 personas muertas después de hacer esa película? No. 220 personas involucradas en la película y de ellas el 70%, alrededor de 150 más o menos, enfermas de cáncer. Y esa cifra incluye los que murieron de la enfermedad, los que actualmente siguen enfermos y los que, dicen, tratados a tiempo, se curaron. Pero el 70% de ese equipo enfermó de cáncer. Bueno, que es una estadística imposible, vamos. Bueno, realmente. Es una incidencia que es más de 4 veces superior a la de la población de Norteamérica. Hicieron esa película y a raíz de ese momento la maldición, de alguna forma. Sí, y además, no solo eso, sino que el productor de la película, Iker Cuentan, entregó, asustado, ¿no?, por estas consecuencias que tuvo el rodaje de esta película, entregó $12 millones a sus abogados para que recuperaran los negativos y todas las copias de esta película. A partir de entonces, él mismo se encargó de censurarla, de que no pudiera ser visualizada prácticamente por nadie más que él mismo, y se dice que este productor, Iker, pasó los últimos años de su vida recluido, solo, en una gigantesca mansión, y que cuando lo encontraron muerto, solo, el rollo que estaba colocado en su proyector privado era precisamente el de esta película. Wow, vaya historión, vaya escena, tremenda. Directamente, que hablábamos de que el Vaticano, esta noche hemos descubierto que el Vaticano está en una loma
evidentemente con oráculo etrusco debajo, con lugar mágico y hermético y ocultista. Así que preguntamos al oráculo, ¿no? Esta es una especie de semiesfera. Pero apuntad, apuntad. Sí, por supuesto. Esta es, sí, parece un poco la columna, te iba a decir, de San Pedro, ¿no? Pero tiene una imagen así de esfera, con todo el respeto, de semiesfera, y al fondo está el gran oráculo, ¿no? Hay que colgar una foto de Noel en los mandos por las redes sociales, para que la gente ya se vaya identificando, ¿no?, con nuestro personaje digno de un créalo o no, mago de los sonidos. Oráculo. Falsa, por supuesto, falsa. Absolutamente falsa. Claro, esto va a condicionar el voto. Es que ya, o sea, si Noel Calero dice falso, además lo he dicho, a mí me gusta mucho, dice porque falso, no, yo digo verdadero. No, porque es que no duda. O sea, Noel no es que piense, reflexione, ¿no? Él es a bocajarro, o sea, como cuando ponen las músicas, no me avisa y ¡pum!, lanza ahí un mortero musical, ¿no? Pues ahora dice que falso, no tiene la menor duda. Lleva muchos años en Milenio 3. Sabe ya de sobra cuando una historia tiene elementos para decir falso o verdadero. Falso. Que quede grabado, por favor. Me lo voy a apuntar yo aquí. 1353, oráculo etrusco del siglo XXI, falso. Lo resolveremos en 7 días, Diego. Por supuesto. La historia del agujero, por cierto, digna de esta sección, por desgracia, porque hay una vida humana en medio, pero que se demuestra que los hechos forteanos de alguna forma siguen ocurriendo, ¿eh? Pues con todo el respeto, porque ha muerto una persona, te digo que si lo llevo a pillar, desde luego que es materia de esta sección. Un abrazo, compañero. Lo de las mil y una formas de morir que no extrañas, que no te lo crees, sí. y son tremendas. Buena semana, Diego. Gracias. Venga, chao. Más en Tarragona, en un pueblo concreto, Javier, nos llega una información de esta misma semana. Se hizo de día en mitad de la noche, un extraño o doble resplandor, los perros gritando, hay un poco de confusión. Decimos el pueblo por si alguien puede informarnos más. Sí, parece ser que esto ocurrió en Cornudella de Montsant, en Tarragona. Fue en la noche del martes al miércoles, martes 26 de febrero, a eso de las 5 de la madrugada. Es cuando de repente todos los perros de la localidad se despiertan alterados, empiezan a ladrar, despiertan a la gente del pueblo, y es entonces cuando, según esta información que nos ha llegado a través de un periodista de la zona, muchas personas salen de sus casas y completamente extrañados porque descubren que se ha hecho de día en medio de la madrugada. El fenómeno dicen que dura unos 30 segundos aproximadamente, y que llegan a verlo alguno de esos 1000 habitantes que hay en el pueblo, pues alguno de ellos llega a ser testigo directo de todo esto. Nosotros no podemos ni quitar ni poner, simplemente hemos intentado investigar, nos hemos encontrado con ciertas dificultades, con informaciones también de que eso ha ocurrido. Si sabéis algo, vías de contacto abiertas como siempre, y nuestros investigadores, todos nosotros, estaremos muy atentos. Quizás sea otra señal, quién sabe. Mira, Diego nos manda un mensaje así como creo que la cosa. Guillermo León es un crack, lo sabemos y lo sabéis, aunque no exista. Guillermo León y su existencia. Un robot, un ciberrobot, un cyborg de la NASA o de la SANA. ¿Existe o no Guillermo León? ¿Alguien le ha visto alguna vez? Dice Noel Calero no existe. Noel Calero además no dice sí o no, hace el gesto sí, como en los circos romanos, dedo para arriba o dedo para abajo. Es el Nerón de este equipo. Begoña Seijo dice: un capítulo de CSI Las Vegas mostraba un caso de un buzo que aparecía en un árbol y era esta historia. Gabriela Damilano: el tema de los hoyos en la Tierra me hace recordar un libro de Isaac Asimov que se llamaba Las amenazas de nuestro mundo, que leí hacia los años 80. Describía, entre otras cosas, lo que sucedería si un mini agujero negro fuera horadando lentamente la Tierra hasta que quedara como si fuera un queso. ¡Qué terrible! Otra de esas profecías. Borja Fernández: esa grabación de televisión fue algo increíble que dio la vuelta al mundo. Esas imágenes no las olvidaré nunca, jamás. La niña hablando para televisión española atrapada en el agua y con su madre debajo de ella fallecida. La niña murió pocas horas después. Fue algo de verdad que tocó a todo el mundo. O Mayra, ninguno de los que hayamos visto esas imágenes podemos olvidarlas, pero es la tragedia de Armero, que luego aquí años después comentamos con nuestro compañero Carlos Largo, un reportaje muy interesante de cómo pasaban cosas en Armero hoy, que es un auténtico cementerio en mitad de la lava seca de aquel y del barro, y donde muchas personas aseguran que se ven cosas escalofriantes, ¿no? Ismael y Leira Santiago dice: lo del hoyo es increíble, un verdadero misterio. ¿Habrá sido casualidad? ¿Por qué pasa justo donde hay una persona concreta durmiendo cuando está indefensa? Dark Boss: pero bueno, si tienen material para ir al espacio, ¿cómo no pueden sacar a este chico del hoyo
con lo fácil Sí, que sería, también uno lo piensa, evidentemente, ¿no? Sí, y bueno, y además es que se ha aceptado ya prácticamente que está muerto, porque sí, ya de lo dan hecho, por muerto. Dicen claro, ya vamos a buscar el cadáver. Bueno, a veces ha habido milagros, de personas que llevan 7 días ahí con vida y sobreviven. El problema es que el alcalde ha decretado ya que se suspenda la búsqueda directamente de esta persona hasta que un poco rápido el alcalde, ¿no? Sí, hasta que consigan tirar toda Vamos a dar la bienvenida a un nuevo milenario. En contraste, Nos lo ¿no? pide Jennifer, un nuevo milenario que se llama Marco, que es su segundo hijo, que ahora los dos escuchan el programa pues mientras le toca la toma de la noche, que le gustó mucho lo de vida tóxica y que iba a reutilizar los biberones de su primer hijo, de Daniel, pero como son de 2011, que por si acaso ha decidido tirarlos todos y quedarse únicamente con uno de cristal. Toda precaución es con poca. La salud de nuestros hijos. Pues sí, la verdad es que sí. Nos mandaban también la foto de la tumba del perrito que hablábamos la semana pasada, que se había ido ya al cielo de los perros y que bueno, le han puesto una plaquita en su caseta donde dice que se le recuerda a ese pastor alemán. Bueno, terminamos con historias más amables y con esos milenarios que se incorporan. Ha sido un honor, como siempre, hablar para toda esta maravillosa audiencia. Fermín Agustino, El Calero, Oráculo, gracias. Javier, mañana nos vemos con esa historia increíble, con ese niño milagro que perdió todo, pero que, cuidado, nos va a enseñar también la fuerza de la mente, cómo alguien supera eso, perder a su familia, a sus amigos, a todo, con una lengua de fuego que llega, ¿no? Pues lo aprenderemos mañana y muchas más cosas, porque Javier Pérez Campos tiene un pelotazo, una gran exclusiva. Mañana no solo es Noche en el Prado, sino también eso y mucho más. Gracias, Javi. Mañana nos vemos, Iker. Claro que sí. Mañana nos vemos. Sí, yo creo que sí, por ahí estaré. Y lo del Prado, a ver cómo queda y a ver cómo disfrutamos y a ver si, sobre todo vosotros, amigos oyentes, paséis una muy feliz semana. Un fuerte abrazo.